Hola amigas y amigos de Mamás en Sintonía, mi nombre es Katia Arjona Díaz, yo soy filósofa de profesión, voy a estar aquí hablándoles un poco también sobre lactancia materna y maternidad, que es algo a lo que me dedico desde hace 5 años. Voy a estar aquí platicando con ustedes un poco acerca de los tiempos de la lactancia, porque es importante un tiempo diferente, que no tiene que ver con los relojes, que no tiene que ver con la mecanización ni con los tiempos laborales, ¿no? Cuando nos adentramos al mundo de la lactancia, lo que queremos es sumergirnos en un mundo que es completamente femenino y en donde el tiempo cobra una dimensión radicalmente distinta. Mamás en sintonía, familias informadas, temas útiles para todos. Bienvenidos este día a una emisión más de este programa. Estamos en una semana de estreno, muy complacidos porque tenemos nuevos elementos para ofrecerles a ustedes, como la música que usted ya escuchó, gracias al convenio pues que se logró con Colombia, la empresa La Totuga, y en especial queremos agradecer a La Totuga aquí en Michoacán por parte de Lucero Sevillano, a quien le mandamos un saludo. Y también, por supuesto, pues al equipo de producción que hace posible esto, innovación para ustedes. Ojalá que pueda mantenerse en contacto pues vía telefónica y también a través de nuestras redes sociales durante este programa y todos los demás que puede tener acceso a través de nuestro canal de YouTube. Le repito, usted puede tener este contacto a través de nuestras líneas, el 323-6016 y el 323-5626. Si tiene alguna duda, hoy es un tema que de verdad va dirigido a eso. Algunas dudas, algunos mitos, algunos cuestionamientos que se hacen sobre esto, la lactancia materna. Hoy, el tema muy importante, los tiempos de la lactancia. Ya usted escuchó quién está con nosotros, Katia Arjona Díaz, especialista en esto, asesora en lactancia. Y bueno, pues más allá de darnos información, platicaremos de experiencias, platicaremos de mitos y todo lo que nos lleva a conocer más sobre este mundo que de verdad es maravilloso, que le puede ofrecer mucho a un pequeño en cuanto a salud, en cuanto a su integridad y su desarrollo, por supuesto. Gracias a Katia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Vero, muy contenta, gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros en esta nueva dinámica, ya escuchábamos cómo te has venido desarrollando en este tema y además me llama mucho la atención, Katia, que es a raíz de una experiencia, ¿no? En muchas ocasiones pareciera sonar trillado que decimos, bueno, me hace más fuerte algo que me sucede, ¿no? Algo que me hizo daño en su momento, pero con esto quiero que las demás personas estén mejor. Tú nos platicabas cuando grabábamos esta semblanza que tienes una pequeña y a raíz de que viste algunos problemas que se suscitaron en su momento, bueno, pues quisiste estudiar más sobre esto, quisiste adentrarte a este mundo y ahora pues estás muy de la mano con las mamás. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Vero. Pues sí, fíjate que cuando nació mi hija, me preparé para otras cosas, como suelen hacer muchas mamás. Es lo que es la experiencia también que tengo a raíz de que estoy trabajando con mujeres, que nos preparamos para el parto, nos preparamos para el embarazo, pero la lactancia queda como algo bien secundario, ¿no? O sea, pensamos o que va a surgir de manera muy natural o que no va a generarnos ninguna complicación, ¿no? O sea, simplemente eso lo dejamos para después y cuando se llega al nacimiento del bebé y no tenemos ni idea de cómo acoplarnos, ni idea de cómo se da este vínculo, comienzan los problemas, ¿no? O sea, estamos muy mal informadas. Sí, de verdad hay mujeres que lo hacen de una manera extraordinariamente natural, innata, pero la verdad la mayoría de nosotras tenemos problemas, ¿no? Cuando comenzamos a lactar y a veces lo que es más difícil e incluso pues puede llegar a ser doloroso es que la mujer se recrimina, ¿no? Se recrimina a sí misma porque no lo está haciendo bien, porque no es buena mamá, porque no sabe hacerlo como debería. Y bueno, pues es mi motivación, ¿no? O sea, porque al final no nacemos sabiendo amamantar. Así es. Es algo que aprendemos y es algo que se va desarrollando, se va perfeccionando, es una técnica. Entonces, de ahí surge también, ¿no? Mi necesidad por compartir. Además hay que dejar muy en claro que de lo que estamos hablando tiene evidencia científica, tiene un sustento, que no solamente es un movimiento,
que no podemos decir que hay mujeres que son incluso, a veces nos etiquetan porque me puedo incluir y me jacto de hacerlo, ¿no? Nos pueden incluir como hippies o movimientos así extraños, ¿no? Es que ahora traen esa onda de amamantar tantos después del año o después de los 6 meses, cuando, dicen algunas, desde los 3 meses ya no les sirve, ¿no? Cosas así, mitos que desafortunadamente, infortunadamente, llegan hasta las mujeres modernas, preparadas, capacitadas, pero que no tienen una idea clara ni una convicción, pues por luchar por esto, ¿no? Entonces, esto hay que enfatizarlo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay recomendaciones importantes de organismos internacionales que nos pueden evidenciar esto, ¿no? Sí. Hay un porqué, hay muchos porqué de esto, y hay que trabajar para ello, ¿no? Para regresar a lo natural, para fomentarlo, para promoverlo y pues para ser parte de una tribu que podemos hacer entre mujeres, ¿no? De podernos sostener en este sentido, porque también hay quienes no apoyan, quienes critican, quienes tienen esta cultura del biberón muy arraigada y que es lo más normal para uno, pues administrar el biberón desde que nace el bebé, ¿no? Entonces, eso, muy claro que ustedes, quienes se dedican a esto, pues están preparadas y están informadas. Sí, mira, hablando de ciencia, ¿no? O sea, la ciencia, yo que estudié filosofía y que hay la gran disputa entre qué es ciencia y qué no es ciencia, y si la filosofía es ciencia, etcétera, que no lo es propiamente, se tiene muy endiosada la ciencia se nos olvida que es falible, un principio elemental de la ciencia es que es falible, ¿no? Uh-huh. Si yo no cuestiono un principio, no puedo generar conocimiento. Paso 1. Entonces, todo lo que se va descubriendo surge a base de cuestionamientos previos, ¿no? La lactancia, como es natural, es un acto natural, es un acto, pues que vamos, antes no había biberones, antes no había fórmulas, es algo que hacemos con el cuerpo y que gracias a eso la humanidad ha sobrevivido. Hoy en día, modernamente queremos que esté fundamentada en lo científico, ¿no? Uh-huh. O sea, que haya pruebas, que haya evidencias, porque lo natural no nos basta, ¿no? El hecho de la supervivencia a lo largo de los miles de años que tenemos existiendo no nos basta, ¿no? Yeah. Se nos olvida que los biberones y las fórmulas lácteas son muy recientes. Los alimentos sucedáneos sí se han dado a lo largo de la historia, pero siempre acompañados, ¿no? De la alimentación natural, de la alimentación por lactancia materna. Uh-huh. Estaban las nodrizas también, ¿no? Todo esto lo sabemos, sin embargo el hombre moderno quiere a fuerza su prueba, ¿no? Queremos la prueba, si no, no nos es suficiente. Sí, entonces, los médicos han metido mano también mucho aquí, uh-huh, desgraciada y afortunadamente, o sea, la medicina con su parte, esta parte que está avalada también en lo científico, pues evoluciona, cambia, ¿no? Uh-huh. Se transforma. Yo creo que es momento también de que la medicina comience a incorporar este saber, ¿no? Este nuevo conocimiento de los beneficios que tiene la lactancia, que ya están comprobados y que por eso, claro, los gobiernos, sobre todo los países que están en vías de desarrollo, siempre fomentan la lactancia materna, porque está probado que así es como hay menos muerte infantil y también que tiene beneficios para la madre, ¿no? O sea, la mortalidad infantil se reduce cuando hay lactancia. Eso es un hecho. Exacto. O sea, eso no está a ver... O sea, no es cuestionable. No es una especulación, no. Exacto. Entonces, bueno, la ciencia pues tiene este gran endiosamiento, sí está muy bien, ¿no? Pero también a veces tenemos que recordar que hay un saber precientífico que es el que nos tiene, ¿no? El que nos ha mantenido. La ciencia es muy moderna con su método, uh-huh, y que también, bueno, crece a base de que es cuestionada, ¿no? La fórmula láctea es cuestionada. Muchos dicen, ¿no?, que es uno de los experimentos más grandes sin seguimiento que hemos tenido a lo largo de la historia, porque tú se lo das al bebé y no hay jamás un seguimiento de qué es lo que le produce, uh-huh, qué es lo que le causa, cómo va a crecer, o sea, todas los químicos que tiene o las sustancias como está creada. Sin saber que les estamos dando pues azúcares, ¿no? Sí,
Y mucho más. No, y las vitaminas, que todo esto son aditamentos. Leche de vaca. Y bien, pues es que hay que saber que la leche materna pues es más que alimento, estamos hablando de supervivencia, de crecimiento, desarrollo de los niños y por supuesto de este vínculo que se da entre madre e hijo. Vamos a ir a una pausa, yo te agradezco que estés aquí con nosotros y también a usted por seguir Mamás en Sintonía. Regresamos. Los tiempos de la lactancia es el tema del día de hoy en Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. También queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de la radio. Un saludo para ustedes. Estamos con Katia Arjona platicando de mitos, platicando y compartiendo con usted sobre muchas cosas que pueden estar alrededor del tema de la lactancia. Muy extenso, para muchos con muchas interrogantes y además, como decíamos también, incluso con críticas. Vamos a hablar pues también obviamente de lo positivo porque también ahora publican, hay muchas publicaciones que dicen lo siguiente, que más allá de hablar de los beneficios, también deberíamos de hablar de lo que sucede cuando no otorgamos este beneficio a nuestros bebés, ¿no? Los riesgos que puede haber. Entonces es ahí cuando la gente hace más caso. O sea, ya sé que sí, que es muy buena, que es el mejor alimento, tal, que en realidad no es solamente el mejor alimento, ¿no? Es mucho más. Pero cuando ya hablamos de riesgos, la gente se detiene un poco, ¿no? Y también, esto que platicábamos sobre la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales, hace unos momentos, antes de entrar al aire, compartíamos una breve plática con una persona, un compañero de trabajo, y me decía, es que los médicos, los pediatras dicen que no hay mayor diferencia, ¿no?, entre poder darle leche materna a un bebé o darle fórmula, o más allá del año, de los 2 años, no pasa nada. Entonces, él me comentaba que estos médicos dicen que en ocasiones se toman fragmentos únicamente de lo que podemos leer en un artículo completo de, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con esto? Yo le decía, esto está sustentado científicamente, cada vez hay más evidencia y podemos acercarnos cualquiera, ¿no? Cualquiera. Además, también es algo por sentido común, es algo que decíamos lo natural y creo que las interrogantes. Tú hablabas de que nosotros debemos también de hacer preguntas, de cuestionar. Y es ahí, me parece que es el momento de cuestionar, ¿no?, a quienes nos dicen este tipo de cosas. Sí, ahí es donde te digo el doble filo de esta cuestión de la ciencia, ¿no? O sea, porque hay gente que ya está muy preparada en sus disciplinas, pero carecen de este otro conocimiento, ¿no? En ese sentido puede haber muchos pediatras que son especialistas en pediatría, pero desconocen completamente, pues sí, o sea, desconocen cuestiones esenciales de lactancia y de acoplamiento, y tú buscas asesoría con ellos y resulta que no saben, ¿no? Entonces esto, independientemente de que sea una crítica, es un hecho, ¿no? O sea, esto es un hecho, no, eso no les resta el saber que tienen en su especialización, ¿no? Entonces son cosas que se han subestimado porque son naturales. Entonces es también, o sea, por otro lado también es triste pues que algo que es natural, que pertenece siendo redundante pues, a nuestra naturaleza, no somos mamíferos, tendríamos que partir de ahí, ahora necesitemos que esté avalado científicamente, ¿no? O sea, ahí es donde yo digo, bueno, la ciencia pues tiene este doble filo, ¿sí? Entonces, afortunadamente también la tenemos de nuestro lado, porque sí, somos mamíferos y también está avalado científicamente que amamantar es lo mejor para madre y bebé. Yo, vamos, o sea, no soy radical, no soy una lactivista súper, no, o sea, yo entiendo que hay veces que las mujeres no pueden amamantar
o incluso no quieren, y eso es tienen respetable. Esa convicción y por supuesto o sea, que se respeta. parte incluso del feminismo es ese, es poder elegir. Yo tengo la libertad de elegir. Simplemente voy a tomar una decisión informada, y para eso también estamos aquí, ¿no? Para informar, no nada más para inventarnos lo que nos gusta. Claro. Entonces, en ese sentido sí hay evidencia que sostiene que amamantar tiene beneficios que la fórmula láctea no tiene, por más que lo quieran equiparar. Claro, el ser humano, como ser vivo, pues resiste muchísimo, no somos de azúcar, no somos de algodoncito, pues, o sea, si a mí me das fórmula láctea, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy una mujer joven, estoy sana, fui amamantada 40 días, ¿no? Y el resto fue con fórmula láctea, y de hecho mi mamá ha sido una defensora de la fórmula porque científicamente hay este principio de autoridad, ¿no? El médico dijo que eso era mejor que su leche. Entonces, no hubo el cuestionamiento de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué algo que es artificial y que es creado es mejor que lo que produce mi cuerpo para mi bebé que está en un ambiente también de mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo colesterol altísimo, no tengo, o sea, vamos, sí, el cuerpo resiste, ¿no? El cuerpo resiste, pero probablemente estaría más sana si hubiera sido amamantada, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que matizar. Eso ¿Por qué no le voy a dar a mi hijo lo mejor? ¿Por qué le doy lo que medianamente le podría producir otras cosas? E incluso muchas veces enfermarlo, dependiendo. ¿Por qué en los países que están en subdesarrollo se recomienda la lactancia? Pues claro, porque en estos países el agua está contaminada, no hay manera de hervir, no hay manera de esterilizar los biberones, los instrumentos que yo necesito para dar una fórmula. Incluso la fórmula puede caducar, no tengo dinero tampoco para comprarla. Entonces, desde luego es mucho mejor amamantarlo. ¿Por qué? Porque eso ni está echado a perder, ni se va a echar a perder, tiene los mayores grados de biodisponibilidad que la fórmula no tiene, hablando de esto, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Pues claro, o sea, todos los ingredientes que tenga tu pecho, los va a aprovechar el bebé. No en balde, también el excremento es mucho más limpio, mucho más inodoro, ¿no? O sea, el excremento de un bebé que se amamanta exclusivamente con leche materna es muy distinto de aquel que toma fórmula. O sea, el excremento que hace un bebé que toma fórmula es más oscuro, huele feo. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que no le sirven, o sea, tú puedes tener 80% de hierro, por ejemplo, en una fórmula láctea y la vas a desechar. Nomás vas a aprovechar el 5 o el 10. Eso es a lo que llamamos biodisponibilidad, ¿no? Esto se podría equiparar a lo que comentábamos de esta idea, ¿no? Preconcebida de algunas personas, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que yo estoy bien, o es que mi hermano le dieron fórmula y está bien, pero ¿qué tanto pudiera estar mejor? Exacto. ¿No? O sea, yo podría estar mejor, ¿no? Podría incluso mi inteligencia ser mayor. Es eso, o sea, no se trata de pensarlo en términos conformistas, diría yo, ¿no? O sea, es que si puedo dar lo mejor, ¿por qué doy lo regular o lo mediocre? ¿no? Es como si tienes, no sé, el agua de mejor calidad, vas a tomar de la llave, ¿no? Exactamente. Es así. Exactamente. ¿no? O sea, es un fenómeno también biocultural, porque tiene que ver con nuestro cuerpo y tiene que ver con lo que nos dice la sociedad. Sí, claro, se ha vuelto un fenómeno cultural, ¿no? Algo natural se ha vuelto un fenómeno cultural. Muy bien, pues sabemos, hemos enfatizado también en este programa la importancia de estar informados, la importancia de estar empoderados. Hablo así porque papá y mamá, ¿no? Es lo ideal que esté el papá presente. Entonces, como tú bien nos indicabas, estamos haciendo incluso un plan de parto, sabemos pues cómo se está desarrollando nuestro embarazo, qué tan importante es conocer. Ya habíamos tenido contigo alguna emisión en donde nos platicabas pues la estructura que tiene el cuerpo, ¿no? En este caso, pues los senos, cómo están constituidos, cómo podemos conocerlos, porque también es importante conocer eso, nuestro cuerpo, para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, remarcar esto, la importancia de que cuando estemos embarazadas, tengamos la convicción, ¿no? Quiero amamantar, pero puede suceder esto,
¿no? O de repente pueden llegar a mí consejos de la tía, de la abuelita, que dices, es que tú tienes el pezón invertido porque yo también lo tenía. O yo, mamá, no, yo no te puedo amamantar, entonces yo creo que tú tampoco vas a poder, nuestra leche no es buena. Entonces es ahí donde nos queremos salir un poco de estos paradigmas y vamos a resolverlo, ¿no? A manera de informarnos, estar cerca de quien nos asesore. Y sí, en efecto, a algunas mujeres se les presenta dolor, grietas y cuestiones que hacen que pues claudiquen y dicen, y también lo más habitual que en la experiencia que hemos tenido en Mamás en Sintonía, de las mamás que nos escriben, es que no me sale leche, no tengo suficiente, no puedo abastecer, o como dirían coloquialmente, no lo lleno. Entonces el niño, el bebé, se la pasa llorando, entonces me dice el médico que requiere un relleno, ¿no? Porque yo no lo estoy abasteciendo, entonces empezamos por esto, vamos a combinarle, porque dice el médico, si tú no la estás llenando, entonces dale la fórmula, ¿no? Empecemos por eso. ¿Por qué debe ser a libre demanda? ¿Por qué de manera exclusiva? Pero primeramente, ¿por qué debemos informarnos y estar preparados para las cosas que pueden suceder? Sí, bueno, para mí una de las informaciones más confusas que recibí recién nació mi hija venía de mi pediatra, de hecho, era de 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro y luego fórmula. ¿No? Esa era la indicación. Entonces yo comencé a enloquecer literalmente porque... Fíjate, indicación. Era una indicación pediátrica. Entonces tú no tienes ni idea porque no te informas bien antes de que nazca, esto que decías, o sea, sí es mi obligación, es mi responsabilidad conocer mi cuerpo, si tengo los pezones invertidos, si tengo los pezones planos, no, o sea, si mis pechos son suficientemente grandes, lo que tú quieras y gustes. Y también me parece que el ginecólogo podría asesorarme al respecto. Claro, por eso es importante buscar a quien tenga esta preparación. Con esto vamos a una pausa, hay mucho que platicar, creo que haremos varios programas sobre esto. Yo te agradezco que estés aquí, vamos a una pausa, regresamos con más, llámenos si tiene alguna duda, 323-6016 y 323-5626. Hay creencias populares en torno a este tema, pero también debe haber convicciones acertadas, convicciones de parte de mamá y papá en descubrir esto, ¿no? El por qué quiero para mi hijo, qué quiero para mí, y con esto pues adelante, ¿no? Elegir lo mejor que hay. Nosotros podemos decir, como decíamos, basado en todo lo que se ha estudiado y además en lo natural, que le ofreces el mejor alimento, además de un ambiente seguro, ¿no? Que ya también hablaremos de la independencia que puede formar en un niño el hecho de estar seguro en los brazos de mamá. Me decías, es que es de acuerdo a varias creencias que nosotros nos orientamos hacia algo, ¿no? Que decimos, bueno, como a mi mamá le fue así, a mí me puede ir también, ¿no? Sí, o sea, eso aunado también a los consejos que te dan alrededor, ¿no? O sea, voy a volver a mi caso particular. Mi madre me amamantó 40 días, ella era promotora de la fórmula, el pediatra que tuve también, pues, promotor de la fórmula, ¿no? Todo esto no lo sabes, yo no lo sabía en ese momento hasta que comencé a informarme y de hecho que infringía también cuestiones de la Organización Mundial de la Salud porque salí con mi lata y salí con un montón de cosas que no se deben hacer de acuerdo con códigos internacionales, ¿no? Que bueno, los códigos internacionales pues son códigos éticos, en realidad no sucede nada si los rompen. Claro. ¿No? Son códigos éticos. Es una línea nada más. Sí, pero existen, ¿no? Y por algo existen. Entonces, pues bueno, ahí está tú partes de una creencia, o sea, pones tu confianza en alguien que crees que sabe más que tú,
en este caso era mi médico, no voy a poner a mi madre aquí porque claro, la cuestión madre-hija pues también a veces lo dice mamá y lo obedece ciegamente, pero digamos que en este caso no fue del todo así, pero al médico me costó más trabajo cuestionarlo al principio, ¿no? O sea, 15 minutos y luego fórmula. Entonces eso era enloquecedor, no nada más me agrieté, porque la fórmula, claro, se la daba en biberón, se generó una succión diferente en mi hija, entonces cuando me succionaba a mí, pues yo no soy un biberón, ¿cierto? O sea, es muy diferente, esto ya lo platiqué en la ocasión anterior que me invitaste, es muy diferente cómo se da la succión. Claro. Entonces me llené de grietas, era súper doloroso, era súper angustiante, estar contando el tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Pues cuestionar el supuesto saber del médico. Muy importante. ¿No? Y decir, no, esto no me está funcionando, yo quiero amamantar, y poco a poco irme inclinando hacia lo que yo quería hacer, porque al final la responsabilidad absoluta es mía, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tener bien presente. Yo voy al médico, pero la responsabilidad y la decisión sigue siendo mía. A mí el médico me pregunta. Y además también es bien importante esto que tú me comentabas, el relajarnos. Cuando tú te acercas a las personas que buscan tu ayuda, eso es lo primero que tú puedes manifestar. Sí. Entonces, en este sentido, yo te lo comentaba hace un instante, no es que esté en contra de la fórmula radicalmente, porque siento que en ocasiones da tranquilidad, que tú sepas que tu hijo no se va a morir de hambre, que si por cualquier cosa yo no lo estoy llenando, tengo toda la cabeza llena de telarañas, ¿no? Me siento muy desconfiada de mi cuerpo, tengo muy poca información, pero yo tengo que tener la certeza de que mi hijo no se va a morir de hambre. Eso relaja, eso ayuda a que yo esté tranquila y a que yo pueda amamantar de una manera mucho más relajada, mucho más confiada. Siempre hacer énfasis en no usar biberón, sobre todo los primeros días, ¿no? Usar gotero, usar vasito, usar cucharita, no biberón, para que cuando el bebé succione el pecho lo haga de manera adecuada sin confundirse. Entonces, bueno, aquí volviendo al tema es cuestionar el supuesto gran saber y darme cuenta, en primer lugar, que por eso hablábamos de tiempos de lactancia, que el tiempo de lactancia no es 15, 20, o sea, el tiempo de lactancia es un tiempo sin reloj. Sin reloj, a libre demanda completamente. Sí, o sea, cuando hablamos de libre demanda es, la demanda no la hago yo, la demanda la hace el bebé, el que tiene hambre, ¿no? O el que tiene sed. También esto es también muy obvio, pero hay que recalcarlo. O sea, el bebé no nada más tiene hambre, también tiene sed, y por eso a veces está menos tiempo al pecho. A veces solamente tiene sed, no está con el estómago súper vacío. No, esto es lógico. Nosotros a veces solo tenemos sed, no tenemos hambre, pues es un ser humano igual, ¿no? Entonces, bueno, tiempos de lactancia es tiempo no mecanizado, tiempo sin reloj, tiempo de conocernos, tiempo de vincularnos, de acoplarnos, y esto se aprende, ¿no? Sobre todo en las ciudades, porque a lo mejor cuando vivo en el campo, a lo mejor cuando no me rijo por otro tipo de dinámicas, ¿no? Laborales, el tiempo se puede comprender de otra forma, pero sobre todo en las ciudades y las mujeres que estamos acostumbradas, que estamos profesionalizadas, que estamos acostumbradas a rendir, ¿no? A producir de acuerdo con estos tiempos mecanizados, los tiempos de lactancia se sufren mucho. Así es, las dinámicas laborales incluso pues no abonan a que se desarrolle de manera... Porque aparte no ves, ¿no? Esa es otra de las angustias. No tengo leche, es que no ves. Necesitas ver las onzas, ¿no? Miles de onzas para estar tranquila de que tienes leche, y no funciona así. Me dicen que es pura agua y yo es lo que observo, que sale pura agua. ¿Por qué? Porque ves lo primero que te va saliendo, ¿no? Sí. Por eso es importante que no sean los 15 minutos y los 15 minutos, sino que el bebé pueda vaciar este pecho para seguir con el otro. Y él decide cuando lo necesita, cuando lo quiere. Él decide cuando es sed, como decías tú, cuando es hambre, incluso cuando quiere a su mamá, cuando quiere una cercanía, cuando quiere los brazos de su madre.
Sí, 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 y es una decisión pues muy orgánica, ¿no? No hay conciencia, realmente no podemos decir que un recién nacido está diciendo yo quiero esto. Es una cuestión orgánica, es una necesidad primaria, elemental, ¿no? La cuestión de la contención, la cuestión del alimento, de la sed, es algo que se siente y tú de manera orgánica respondes a esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando yo estoy solamente dando biberón, a priori siempre pienso en el alimento, en el hambre, ¿no? O sea, yo no veo que los papás que dan solo biberón piensen que el bebé tiene sed. No, es cada 3 horas, es un tiempo mecánico, cada 3 horas se dan las 2 onzas o la onza de leche, que es una cantidad inadecuada para el organismo del recién nacido. ¿Por qué? Porque su estómago es muy pequeño. Eso también, ¿no? hay que dejar claro. Uno de los grandes índices de obesidad que hay en nuestro país, se sabe ya a base de estos estudios científicos que tienen su origen en las alimentaciones con fórmulas lácteas o alimentos sucedáneos, ¿no? Ahí tiene su origen la obesidad y esta tendencia a la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sobrealimentando al bebé, le estoy dando algo que no necesita, los alimentos tienen un montón de aditamentos, como te lo comentaba hace rato, que el cuerpo desecha, no los absorbe totalmente, ¿no? Tienen azúcares. Dices, no le doy leche al bebé, leche de vaca, pero la fórmula está hecha con leche de vaca. Exactamente. Entonces, bueno, son un montón de... Y también es ahí donde decimos, bueno, tiene sed, antes de los 6 meses también le voy a dar su agüita o su té o sus atoles. Con esto vamos a dar una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía, temas útiles para todos ustedes. Regresamos con más, muy contentos de poder compartir ese tipo de temas, pues como decíamos, útiles para todos, que nos ayudan a abrir otro panorama distinto de las cosas. Pudiera parecer que siempre tenemos recurrentemente estos temas, pero siempre van más allá. Cada vez que podemos leer algo sobre lactancia, aprendemos más cosas, ¿no? Sí. Entonces, más allá de saber cuánto amamantar, de qué lado, la calidad de la leche, bueno, es acentuar, poder enfatizar esto, es convicción, es una convicción, es una responsabilidad y cada quien decide lo que mejor le parezca y no va a ser algo criticable, cada quien va a criar como lo decidan, ¿no? Entonces eso es bien importante decir, nosotros estamos informando, compartiendo con ustedes, bueno, pues lo que nos pueden decir en cuanto a la experiencia que han tenido, ustedes ven parejas, ustedes ven madres que están luchando porque sus hijos estén de la mejor manera. Como decíamos, nunca vamos a querer que esté mal, ¿no? Entonces, bueno, si tú piensas que la fórmula es lo mejor, adelante. Si tú tienes la información adecuada y dices, voy con esto y me voy a aventar lo que venga, ¿no? Porque puede haber esto que decíamos, las grietas, el dolor, mastitis, incluso regresas a trabajar y no es lo mismo el tiempo que puedes estar con tu bebé y vienen ahí una serie de complicaciones. Bueno, va ahí la decisión y todo se puede lograr. Estábamos platicando de la libre demanda también porque se olvida un poco por qué debe ser exclusiva. Platícanos sobre esto y también porque el cuestionamiento aquí es por qué nos adelantamos a las etapas y decimos, bueno, ya necesita que le dé yo su agüita y ya necesita un atolito porque ya los vemos más grandes y pues le voy a dar su primera probadita. Esto va dirigido hacia la salud y podemos incluso hablar de alergias. Sí, bueno, esto de las alergias también pues son descubrimientos recientes, ¿no? Porque antes también la pediatría a los 3 meses se daba la lactación, o sea, ahora te la recomiendan a los 6 meses, pero antes era a los 3 meses. Entonces, también es cultural, ¿no? O sea, lo que hablábamos al principio,
Los estándares los estándares, incluso las cuestiones científicas, son falibles, ¿no? Todo el tiempo estoy redescubriendo, todo el tiempo estoy reinterpretando, todo el tiempo estoy rompiendo paradigmas, ¿no? Para poder avanzar en estos conocimientos que tengo. Hoy en día se sabe que es mejor hacer la ablactación, que es la ablactación es comenzar a dar otro tipo de alimentos sólidos. Complementaria. Alimentación, pues sí, o sea, y también sólida, ¿no? Un poquito más sólida. Además de la leche materna, porque no quiere decir que ya no vamos a dar la leche materna o la leche. Entonces esto es cultural, ¿no? Es cultural. Sin embargo, bueno, hay muchos mitos que giran también en torno a esto. Por ejemplo, te dicen que después de los 6 meses, como ya comienza a comer otras cosas, pues tu leche ya no le sirve, que ya no tiene las mismas propiedades, que ya para qué, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es desinformación. Al final hay una cuestión que es completamente insustituible, hablando de tomar decisiones, ¿no? O sea, yo puedo decidir no darle pecho a mi hijo, y tengo que tomar esa decisión de manera responsable. Y se vale, o sea, no es crianza. La crianza, pues, es responsabilidad de los padres y pues, se asume, ¿no? Claro. Pero lo que es insustituible en la leche materna, pues, es la cuestión de estos factores inmunológicos que aporta al recién nacido, ¿no? O sea, la leche materna siempre es una vacuna, siempre. A lo mejor cuando el niño ya tenga 3 años no va a tener las mismas propiedades que tenía cuando estaba recién nacido, pero sigue teniendo estos factores inmunológicos. Es que la leche humana está viva, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y eso debemos tenerlo muy en consideración, muy sin cuestionar, va directamente hacia su salud. Son niños que se enferman menos definitivamente. ¿Sí? Son niños pues que tienen mucha más fuerza, la agudeza visual, podemos hablar de la agudeza visual, sus músculos maxilofaciales tienen este movimiento, tienen una mejor dentición e incluso pues son niños que se les puede facilitar el lenguaje, ¿no? Por todos estos movimientos, como decíamos, que tienen. O sea, ¿no? Son los beneficios que se han observado y otra cosa que es muy importante que no se habla mucho es que tú puedes observar también el desarrollo psicomotor de tu niño a partir de sus reflejos, ¿no? O sea, el reflejo de búsqueda, que es cuando le tocas y mueve, ¿no? El reflejo de succión y el reflejo de deglución. Y hay una coordinación cuando están amamantando que es muy clara, que tú ahí puedes ver, bueno, si hay que estimular alguno de estos reflejos, ¿no? Todo esto es coordinación motriz, motora y neuronal. Y se va viendo el desarrollo a través de los meses, de inmediato se percibe incluso hasta la piel, ¿no? La piel puede ser distinta. Sí. Y muchas cosas en cuestión ya cuando es un niño de lactancia prolongada, que no es el término prolongado, sino pues hay otras cuestiones que ya nos dirás, que incluso podemos asentir que va directamente pues hacia su cerebro, ¿no? Sí, es un poco también a lo que voy, o sea, si yo también, no nada más por los ingredientes, digamos, que tiene la leche humana, que favorecen completamente, ¿no?, el desarrollo del cerebro, por eso el cerebro es lo que más crece a lo largo del primer año de vida. No, si nosotros necesitáramos músculos, pues tendríamos una leche más parecida a la leche de la vaca, ¿no? Lo que nosotros desarrollamos más a lo largo del primer año de vida es el cerebro. Entonces tenemos otros ingredientes en nuestra leche que favorecen el óptimo desarrollo del cerebro, ¿no? O sea, pues los bebés crecen más de la cabeza que del cuerpo. Esto es un hecho, o sea, esto no es especulación, esto es un hecho, ¿no? Por otro lado, pues también vamos viendo los beneficios que tiene comparados con la fórmula. En esta cuestión que te digo, independientemente de eso, yo puedo ver si el bebé succiona bien y puedo detectar si hay alguna cuestión ahí, ¿no? No es lo mismo que yo le meta el biberón y haga el menor esfuerzo por succionar, se alimenta, crece, pero a lo mejor puedo estimularle más su desarrollo neuronal y motor si veo que no tiene bien el reflejo de búsqueda, si veo que su succión no es adecuado, claro. Entonces puedo estimular y puedo dar un tipo de terapia, incluso física, ¿no?, con masajes o con otras cosas para estimular esto. Si yo no observo esto, no puedo ayudar a mi bebé.
¿no? Si de entrada yo le resuelvo este problema con otra cosa, lo tapo, pues no puedo ayudarle a que desarrolle mejor. Lo dejas ahí, no le doy el biberón. Ajá. Incluso ahora hay tantas cuestiones, tantos aditamentos, le podemos decir, que son deshumanizantes, que incluso, pues no sé, hay una donita que le pones para que se le detenga el biberón y ahí dejas al bebé, entonces... Sí. Ahí sí, no está la contención, ¿no? Que también es, por eso decías hace rato, no solo es el alimento. O para llenar más la idea, el alimento no solo es comida, ¿no? El alimento, lo que nos nutre, no solo es comida. También nos nutre el abrazo, la contención, el movimiento, la mirada, ¿no? Porque es una de las cosas más impresionantes que tiene la lactancia, o sea, cómo es la mirada fija del bebé sobre ti, ¿no? Cuando lo estás amamantando. Eso no lo puedes reemplazar. Con nada. ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen las madres hacia ti cuando llega el momento, pues que ya estás en casa? Bueno, incluso hablamos de la alimentación, que es en el momento la lactancia inmediata, y que ahí está, de momento está el médico y te puede decir, oye, pues te vas a colocar hacia el bebé, te puedo asesorar en ese momento, pero ya llegas a casa y viene la realidad, ¿no? Esto que decíamos del dolor y mucho más. También las crisis o los brotes de crecimiento hacen que también las madres pues se cansen, ¿no? Porque dices, algo está pasando, de repente me pide toda la noche y ya no puedo más. Son muchas cuestiones que vienen alrededor de este tema. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, volvemos. Regresamos al último bloque con mucho en el tintero, Katia, pero bueno, este tema da para mucho y siempre, pues yo agradezco que haya personas como tú que tienen esta convicción y esta vocación por ayudar a las demás, ¿no? Ya nos dirás si podemos acercarnos a ti, de qué manera, porque hay muchas dudas y las mujeres nos sentimos contenidas, nos sentimos acompañadas cuando alguien nos puede platicar de su experiencia y nos puede decir, aquí estoy, ¿no? Yo puedo ayudarte, no solamente échale ganas, sino tengo información para ti, tú tienes alguna duda, yo la puedo responder de acuerdo pues a lo que yo me he preparado. Quiero leerles algo que dice Carlos González, el pediatra y escritor, y compartirlo con ustedes. Dice, la lactancia materna es mucho más que comida, es una forma de relación física y afectiva, es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza, seguridad para descubrir el mundo, anestesia para el dolor. Es también un complejo sistema de protección inmunitaria. Casi por casualidad, esto es lo que me llama la atención, casi por casualidad resulta que además alimenta. Sí, pues es lo que te decía, ¿no? O sea, alimentar no nada más es dar de comer, ¿no? Alimentar, nutrir es contener, es mirar, es arropar. Eso es algo que alimenta el espíritu, ¿no? Alimenta también la cuestión humana, esto que decías. Al final, pues sí somos mamíferos, en este sentido somos animales, pero también tenemos esta parte que es la parte cultural, la parte humana, la parte ética, que me parece que va muy de la mano con la cuestión del amamantamiento, porque es el contacto con el otro, ¿no? Cuando hablamos de acoplamiento, que esto a mí es de las cosas más hermosas que he conocido a raíz de que amamanté, ¿no? Y que es muy sanadora también si tienes una cesárea, por ejemplo, ¿no? Porque el cuerpo, te quedas con esta cuestión del cuerpo que no respondió o que de alguna manera no se concretó. No sé. Y descubres toda esta otra parte que tienes poderosa, nutriente, ¿no? Con los pechos. Entonces te empodera, te empodera, ¿no? Te das cuenta de que puedes en realidad dar algo de ti a otro ser humano, dar algo así en directo, incondicional. Y esto de incondicional lo pondré entre comillas porque es un compromiso enorme, que creo que es lo que más nos cuesta cuando decidimos amamantar, ¿no? Es que este compromiso pues
responde a las necesidades del otro, no a las mías. Exacto. Y eso nos mueve mucho, ¿no? Nos mueve mucho. Dejas un poco de ti para darle a otro, ¿no? Y son no dejas un poco de ti, dejas mucho. Son tiempos, pero son tiempos preciosos. Le toca a tu cría en ese momento, pues que le des todo, ¿no? También por eso es importante que nos sintamos acompañadas. Sí, volviendo a esta cuestión del acoplamiento, que me parece que es súper importante, cuando hablamos de acoplar, que es cómo me acomodo, ¿no? En lactancia es el acoplamiento literal, es cómo me acomodo al bebé para que esté correctamente alineado y pueda succionar y no me genere grietas y no me lastime y tal, pero el acoplamiento pues implica este contacto con él, con ella, directa, ¿no? Es aprender a conocerlo, aprender a saber cómo se mueve, cómo se acomoda, incluso las manos, ¿no? Que lo primero al principio es como esta lucha entre el bebé y yo, porque él pone las manos, empuja, mueve la cabeza y yo quiero a fuerza controlar. Es una de las cosas con las que siempre trabajo, ¿no? Cuando acompaño a las mamás, es aprender a lidiar con el otro, claro, ¿no? Con sus movimientos y después lograr esta compenetración perfecta entre él y yo, ¿no? En donde la lactancia no duele, incluso es gozosa, no es muy placentero. Cuando aprendo esto, entonces amamantar deja de ser tan pesado, deja de ser tanta carga. Y cuando tienes el conocimiento de que puede haber esto, que son las crisis o algunos brotes de crecimiento, sí, que dices, es que ¿qué le está pasando si ya no quiere o de un momento quiere de un lado y que al minuto quiere del otro? Sí. Y entonces dices, algo está pasando, yo creo que ya no le está sirviendo, ¿no? Sí. Es ahí donde tienes que tener la información. La información y también esta parte de conocerlo, de seguirte acoplando, ¿no? De adaptarte, porque cuando hay crisis de crecimiento quiere decir que el bebé, efectivamente sí lo que está recibiendo no es suficiente, pero no en un sentido negativo. Es decir, él mismo o ella misma va a generar más leche, ¿no? Entre más me pide, más está esta cuestión un poco combativa de que no me estás dando, ¿no? Casi, casi. Es como yo voy a comenzar a producir más leche. Entonces necesito permitirle esta libre demanda. Exacto. Necesito permitirle que demande y que tenga su crisis. Aunque ¿no? sea, tiene que ser a toda hora, ¿no? Y dicen, es que sí, me despierta mucho, pues si te despierta 20 veces, es que él lo necesita y que además, pues es la mejor leche. Sí, y que aparte, bueno, esto como que se va a regular, ¿no? Yo también es una de las partes que hay que resaltar siempre, esto se va a regular. No siempre hay crisis, no siempre hay dolor, o sea, hay una cuestión también ahí muy placentera cuando ya hay una regulación, cuando yo respondo y ya se vuelve un poco habitual, ¿no? Este dar y este encontrarnos y deja de ser tan sufrido. Claro, es que hay que disfrutarlo y que no sea sufrido. Para concluir, tenemos menos de un minuto. ¿Hasta cuándo amamantar? Pues hasta que mamá y bebé quieran, ¿no? Por eso no hablamos ya de lactancia prolongada, porque eso sería como decir, ¿es anormal que a los 3 años siga ¿prolongamos algo? No, no, hasta que mi bebé y yo queramos, ¿no? Esa es la medida, esa es la cantidad de tiempo, ese es el ideal, ¿no? Hasta que él y yo queramos. Las mujeres preguntan, yo necesito vitaminas para poder sobrellevar este tiempo en que no duermo. ¿Qué necesito hacer para sentirme mejor? Alimentarte bien. Y además también esto lo da la propia lactancia, las endorfinas, la prolactina que se genera cuando hay este vínculo y cuando estás amamantando, bueno, pues como que te da pilas, ¿no? Para seguir. Sí, no, pero sí es un hecho que hay que alimentarse bien. O sea, no, el tiempo de lactancia no es tiempo de hacer dieta, no es tiempo de estar escultural, porque la misma lactancia te lo va a dar, ¿no? Pues no, come bien. Come bien, aliméntate bien y pues a estar en todo con esto, pues como decíamos que son tiempos preciosos que podemos brindar a nuestro bebé y también para nosotros. Nos vamos, Katia, muchas gracias. Rápidamente tu teléfono. Gracias. 473-121-4607 o en la página en Facebook, Humana Mujer. Ahí estoy para cualquier cosa. Muchas gracias, Katia. Gracias. Bueno, cualquier también duda puede vincularse con Mamás en Sintonía y pues podemos buscar a Katia para usted. Gracias por habernos acompañado en una emisión más en esta semana de estreno de la nueva imagen de Mamás en Sintonía. Pásela bien. También gracias a Esfera por su patrocinio. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.